es menos de 20 semanas o si es por encima de las 20 semanas. Si la paciente tuviese una presión elevada menos de 20 semanas, la paciente va a ser catalogada como una paciente hipertensa crónica. Es una paciente hipertensa crónica. Si a esa paciente que tiene un diagnóstico de hipertensión crónica pasa las 20 semanas y comienza a hacer presión elevada, se podría más una proteinuria, podría tratarse de una presión hipertensa crónica más preeclampsia sobreagregada. Mientras que para definir el término de preeclampsia, la paciente debe tener por encima, estrictamente por encima de las 20 semanas. Y esto es algo que también lo deben aprender. Los trastornos hipertensivos del embarazo lo vamos a dividir por semanas. La primera mitad del embarazo, 20 semanas, se va a llamar hipertensión crónica. Si es una gestante, presentase esas presiones elevadas. Y si va más de las 20 semanas, pues va a tratarse de una probable preeclampsia. ¿Por qué digo probable preeclampsia? Porque más adelante vamos a definirla de acuerdo a los hallazgos. Si no tenemos proteinuria, se va a tratar de una hipertensión gestacional que tiene que ceder a las 12 semanas posparto, pero que si no cede a las 12 semanas posparto, se va a convertir esta paciente en una hipertensa crónica. Mientras, por el contrario, si la paciente presentase una presión elevada con proteinuria o con alguna clínica de complicación, pues se va a llamar preeclampsia, que también más adelante vamos a clasificarlo con criterio de severidad y sin criterio de severidad, ¿no? Las complicaciones de la preeclampsia van a ser la eclampsia, que son las convulsiones durante una paciente con preeclampsia, y el síndrome de HELP, que va a ser la presencia de preeclampsia más problemas como elevación de DHL, DHL, transaminasas, disminución de plaquetas, ¿no? Que también ahorita lo vamos a hablar más adelante. Entonces, los principales conceptos generales que deben aprenderse: la hipertensión gestacional, que es la presencia de la presión arterial mayor o igual a 140/90 en una gestante pasada las 20 semanas sin presencia de proteinuria o daño de órgano blanco, y que esta se debe resolver hasta antes del puerperio, ¿no? Esa es una hipertensión gestacional, como le digo, para entender términos generales. La paciente hipertensa crónica es una paciente que presenta una presión mayor o igual a 140/90 en toda gestante que no cumplió todavía las 20 semanas, antes de las 20 semanas. La hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada es aquella paciente con antecedente de hipertensión crónica que posterior a las 20 semanas desarrolla preeclampsia, ¿no? Es decir, vuelve a presentar una presión elevada con presencia de proteinuria o daño de órgano blanco y ya se convierte en una paciente hipertensa crónica con preeclampsia sobreagregada. La preeclampsia es la presencia de la presión arterial mayor o igual a 140/90 en una gestante a partir de las 20 semanas. Hasta las 6 semanas puerperio, que se acompaña de proteinuria y alguna difusión de daños de órganos blancos, que ya lo vamos a hablar, como menciono, más adelante, ya hay con mucho más detalle. La eclampsia, la presencia de convulsiones durante una paciente que desarrolla preeclampsia, que no se atribuye a ninguna otra causa, y el HELP, lo que ya les había mencionado en el cuadrito, con alteraciones de hemólisis, elevación de transaminasas y disminución de plaquetas. Ahora vamos a hablar acerca de la fisiopatología, de cómo es el origen de la preeclampsia, dónde empieza el origen de la preeclampsia. Para hablar de patología, nosotros tenemos que tener en cuenta la definición de la distribución de la sangre de la paciente hacia el espacio intervelloso de la placenta. El aporte sanguíneo principal del útero va a provenir de las arterias uterinas, ¿ya? De las uterinas derecha e izquierda, las cuales se van a comenzar a ramificar. Se van a ramificar en arteria arcuata, arteria radial, arteria basal y arteria espiral. ¿Ya? Arteria espiral. La espiral es la que va a invadir el espacio intervelloso de la placenta. Entonces, se están dando cuenta que es una rama de la arteria uterina. ¿Ya? La arteria y la espiral, no la arcuata, no la radial, la espiral es la que invade el espacio intervelloso de la placenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que también tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta el origen en la placentación, ¿no? Nosotros sabemos
Sabemos que el trofoblasto, bueno, tiene sus partes, como acá estamos viendo, lo que es el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Una vez que estos invaden pues los espacios intervellosos y comienzan a hacer toda su formación, va a invadir la decidua de las arterias espirales maternas. Acá estamos viendo sincitotrofoblasto, lo que va a pasar, va a suceder una invasión trofoblástica y que va a invadir la decidua de las arterias espirales maternas. Esto es lo que va a suceder para el desarrollo de la preeclampsia, ¿ya? Tengan en cuenta estos datos muy importantes porque más adelante vamos a darnos cuenta por qué es que nosotros hacemos medidas preventivas que podemos diagnosticar o prevenir a la paciente de una preeclampsia, teniendo en cuenta las invasiones trofoblásticas. La primera invasión que va a suceder entre la semana 9 y 12 y que va a ser a nivel de los segmentos deciduales de las arterias espirales, y la segunda invasión, que es a las 16 y 22 semanas, va a ser a nivel de los segmentos miometriales de las arterias radiales. Ya hemos visto la imagen donde se ubican las arterias radiales, a nivel de miometrio, ¿no? Mientras que las espirales es a nivel justo en el segmento decidual. Entonces, ¿cuál va a ser más importante? La primera invasión. Van a haber dos invasiones, pero la principal va a ser la primera. Estas invasiones lo que va a ocasionar es el ensanchamiento de 4 a 6 veces el calibre original de los vasos, ¿no? Tiene que ensancharse. Eso es lo normal en todo embarazo que debe pasar, ¿no? Eso es lo que quiero que entiendan primero, lo normal. Lo normal es que el trofoblasto invada las arterias y que éstas ensanchen el calibre para que haya una buena distribución de flujo. Es lo normal que ocurre. ¿Qué va a suceder en la preeclampsia? Acá como mencioné, normal, una buena invasión de las células del trofoblasto, va a aumentar el flujo sanguíneo, va a ser de baja resistencia por el factor de crecimiento de endotelio vascular. Acá estamos viendo, miren cómo el trofoblasto va invadiendo las células y acá estamos viendo cómo invade las células y éstas se ensanchan, ¿no? Hay un ensanchamiento y el flujo sanguíneo transcurre con normalidad. ¿Qué va a suceder en los trastornos de presión en la preeclampsia, sobre todo? Es que va a haber una mala invasión de las células del trofoblasto. Esta mala invasión, acá estamos observando una mala invasión de las células del trofoblasto, van a ocasionar que el ensanchamiento de la arteria espiral no sea la adecuada, no haya un buen ensanchamiento de estas arterias. Por lo tanto, el flujo sanguíneo va a ser reducido, ¿no? Va a reducirse el flujo sanguíneo y va a haber un daño de disfunción endotelial que a la larga va a complicar tanto a la mamá como al producto. Lo normal es esto, lo que vemos arriba, y lo anormal es lo que vemos acá abajo, ¿ya? Esto es el origen, es una de las teorías más aceptadas, es el origen de la preeclampsia, de por qué ocurre esto. Entonces, nosotros vamos a tener dos etapas. La primera etapa que va a ocurrir antes de las 20 semanas y la segunda etapa que va a ocurrir después de las 20 semanas. Antes de las 20 semanas tenemos aquí nuestros cuadritos en azul. Lo que va a evidenciarse son defectos de la invasión del trofoblasto de las arterias espirales. No va a haber un buen reemplazo de las capas endoteliales. Esto va a ocasionar disminución de la perfusión placentaria y la hipoxia. Las arterias van a perder su elasticidad, como mencioné, su calibre, y va a haber una pérdida del control vasomotor. Todo esto va a suceder antes de las 20 semanas. Y es por eso que esa etapa es asintomática, perdón. Esa etapa es asintomática. La paciente durante esa etapa no va a presentar síntomas mayores. Mientras todo el trastorno comienza a suceder, no va a presentar síntomas. Mientras que en la segunda etapa, que es a partir de la semana 20, es donde la paciente va a comenzar a manifestar ciertos daños y ciertos síntomas. Va a haber un estrés oxidativo, van a haber liberación de factores antiangiogénicos, va a alterarse la función endotelial, va a haber aumento de agentes vasopresores como el tromboxano, la endotelina, va a disminuir los agentes vasodilatadores como la prostaciclina y el óxido nítrico, y esto va a ocasionar una vasoconstricción y un aumento de la resistencia vascular periférica. Va a haber una activación de la cascada de coagulación,
va a haber aumento de agregantes plaquetarios y disminución de antiagregantes plaquetarios, y todo eso, todo lo que está ahí, ya está comenzando a dañar todos los vasos y los órganos maternos. Es por eso que a partir de la semana 20 es donde podemos encontrar recién sintomatología en la paciente. Entonces, no se olviden, primera etapa, antes de las 20 semanas, es una etapa sintomática en donde ocurre todo comienza a ver el daño inicial, y a partir de la semana 20, pues ya es la etapa sintomática en donde va a comenzar a aparecer ya los daños. Entonces, el daño endotelial, lo que va a pasar, va a haber un trasudado del plasma con una disminución de la volemia y va a haber un aumento de la permeabilidad vascular y ahí van a aparecer los famosos edemas. Va a aparecer una vasoconstricción y, como mencioné, aumento de agentes vasopresores, tromboxano y endotelina, y disminución de agentes vasodilatadores, la prostaciclina y el óxido nítrico. Todo esto me va a llevar finalmente a una falla de los órganos. ¿Qué va a comenzar a hacerme todo el daño endotelial? Pues me va a ocasionar necrosis hepatocelular. Es por eso que voy a evidenciar más adelante alteración del laboratorio como las transaminasas o la bilirrubina. Me va a ocasionar una endoteliosis glomerular y eso me va a ocasionar una proteinuria positiva. Por eso es que va a haber proteinuria en una paciente con preeclampsia. Me puede ocasionar isquemia del sistema nervioso central, y a eso le sumamos un edema, hiperreflexias, la famosa cefalea que viene en las pacientes por dolor de cabeza, alteración visual que va a ser visión borrosa, y finalmente puede desencadenar en una preeclampsia o en una ACV inclusive, ¿no? Y bueno, problemas hematológicos también, como trombocitopenia, activación de la cascada de coagulación, finalmente síndrome de HELLP, CID o trombosis venosa, ¿no? Entonces, como están viendo, todo ese proceso que pasa a la paciente puede terminar en falla orgánica, ¿no? En todo lo que estamos mencionando, para poder entender por qué sucede la preeclampsia. Ahora, ¿por qué sucede? O sea, ¿en quiénes son más frecuentes que esto suceda, que la preeclampsia se desarrolle? Para eso tenemos factores de riesgo. Tenemos la comparación de dos cuadros, un cuadro de la UpToDate y el otro cuadro de la COG. El cuadro que más utilizamos es el de la COG, ¿ya? El de la COG es el que más utilizamos para nosotros definir factores de riesgo de preeclampsia. ¿Quiénes van a tener factor de riesgo de hacer preeclampsia? Toda paciente nulípara, toda paciente con gestación múltiple, es decir, embarazos gemelares, trillizos, cuatrillizos. Mientras más embarazos tiene, mayor riesgo de hacer preeclampsia tiene. Que la paciente haya desarrollado preeclampsia en gestaciones previas. Toda paciente que haya desarrollado preeclampsia en una gestación previa tiene de 8 veces a 9 veces más el riesgo de hacer preeclampsia en esta nueva gestación. Entonces, ¿qué va a ser importante? Va a ser importante el antecedente. Antecedente si la paciente estaba embarazada y si le ha dado preeclampsia en el embarazo anterior. Porque si le dio, tiene 8 veces hacer el riesgo de hacer preeclampsia en este nuevo embarazo. Si la paciente viene ya con un diagnóstico de hipertensión crónica, toda paciente que ya sea hipertensa crónica y haya quedado embarazada, tiene riesgo de hacer preeclampsia. La diabetes gestacional, riesgo de hacer preeclampsia. Las trombofilias hereditarias, el lupus eritematoso sistémico, que la paciente tenga un grado de sobrepeso o obesidad, que tenga un síndrome antifosfolipídico, que la edad materna sea mayor a 35 años, que sufra de una enfermedad renal, que haya sido un producto de terapia de reproducción asistida o que la paciente presente apnea obstructiva del sueño. Esos son factores de riesgo, no van de mayor a menor los factores de riesgo de preeclampsia, pero son los principales. Son los principales. A comparación del UpToDate, ahí los van a verificar, son casi similares, pero como le digo, nosotros más usamos el de la COG, y esos son los que las pacientes que van a tener alto riesgo de hacer preeclampsia. Ahora, para resumir la fisiopatología, como mencioné anteriormente, tenemos la primera etapa, que es asintomática, y la segunda etapa, que es la sintomática. En la etapa 1, ¿no? La que es la etapa asintomática, tenemos que evaluar a la paciente si tiene factores de riesgo, como ya los hablamos, si también tiene factor de riesgo fetal,
o factores de herencia genética, ¿no? En sí, la preeclampsia tiene múltiples orígenes. Como le mencioné, la más aceptada, ¿no? La teoría más aceptada es la mala remodelación de la arteria espiral, es la más aceptada. Luego, después están el resto de teorías, ¿no? Pero es la más aceptada, como le digo, la mala remodelación de la arteria espiral debido a la mala invasión trofoblástica. Entonces estamos viendo que esto es lo normal, el ensanchamiento del calibre por la invasión trofoblástica, y la mala invasión trofoblástica me va a ocasionar la disminución del calibre. Por lo tanto, esto me va a ocasionar una anormal placentación, hipoxia y isquemia placental y disfunción sistémica endotelial. Esto va a ocurrir antes de las 20 semanas. Pasado las 20 semanas va a comenzar todos los síntomas y todas las cosas que la paciente tiene en un momento que realizar, ¿no? ¿Qué va a suceder? Pues va a pasar que va a tener en la circulación materna, va a haber aumento de factores antiangiogénicos, disminución de los factores angiogénicos de crecimiento, va a haber a nivel todo esto es lo que encontramos a nivel de los vasos maternos, ¿no? Que va a ser una progresión patológica, va a ocurrir lo que es la liberación de citoquinas inflamatorias, va a haber fuga capilar, va a haber formación de trompos y va a haber vasoconstricción periférica, ¿no? Todo esto, todo este proceso que ya comienza a manifestarse en la paciente me va a presentar las complicaciones que ya les he mencionado anteriormente, y dentro de ellos está pues lo que son, por ejemplo, ¿no? La disminución o la hipoxia de la placenta me va a ocasionar en el feto, ¿qué cosa? Restricción de crecimiento uterino, me puede ocasionar hipoxia fetal, un parto, oligohidramnios, desprendimiento de la placenta o inclusive la muerte intrauterina. A nivel de la paciente me va a presentar hipertensión, edema pulmonar, hemólisis, plaquetas bajas. A nivel de los riñones, como mencionamos, endoteliosis glomerular, proteinuria, oligouria. A nivel del hígado, elevación de las enzimas hepáticas, alteraciones de la coagulación. A nivel cerebral, pues como mencionamos, edema cerebral, cefalea, náuseas, hasta inclusive accidentes cerebrovasculares, ¿no? Entonces, ese es el resumen de la fisiopatología de la placenta, de la preeclampsia. Ahora hablemos de preeclampsia, porque hemos estado hablando, como mencionamos, de trastornos hipertensivos del embarazo. Ya les hablé de las definiciones de los trastornos hipertensivos del embarazo. Nos vamos a centrar en una de ellas, que es preeclampsia. La preeclampsia se va a definir como la presión arterial sistólica por encima de 140, la sistólica, o por encima de 90, mayor o igual a 90, la diastólica, en una gestación mayor a 20 semanas, acompañada de las siguientes condiciones. Proteinuria positiva, que va a ser mayor o igual a 2 cruces en tira reactiva, si la relación proteína-creatinina es mayor a 30 miligramos milimol, si la relación albúmina-creatinina es mayor a 8 miligramos por milimol, o mayor o igual a 300 miligramos de una proteína en 24 horas. Si tenemos semicuantitativa, pues será mayor a 30, ¿ya? Esa es la definición de proteinuria. Si hay presencia de ese tipo de proteinuria y otras disfunciones de órganos terminales maternos, como pueden ser alteraciones neurológicas, hematológicas, renales, hepáticas, que ya les mencioné anteriormente. Entonces, si la paciente tiene proteinuria o tiene alteración en la disfunción de órganos, más la presión arterial elevada, se va a llamar preeclampsia. Entonces, antes nosotros hablábamos de preeclampsia leve, de preeclampsia moderada, de preeclampsia severa. Son términos que ya no se utilizan. Actualmente ya no utilizamos esos términos. Los términos que vamos a utilizar va a ser preeclampsia sin criterio de severidad y preeclampsia con criterio de severidad. Actualmente se le conoce así. Es decir, cuando yo diagnostico a una paciente con sospecha de preeclampsia, tengo que ponerle su apellido, mejor dicho. Su nombre es preeclampsia y su apellido es sin criterio de severidad o con criterio de severidad. No puede ser preeclampsia secas, tiene que ser con cualquiera de las dos. Vamos a hablar de las características de ambas.
El diagnóstico de preeclampsia sin criterio de severidad va a ser, un momento, ya, va a ser una paciente que después de las semanas 20 de gestación, o sea, esto puede presentarse después de la semana 20 de gestación o hasta las 6 semanas posparto, y va a ser toda paciente que presente una presión arterial mayor o igual a 140/90, con presencia de proteinuria, como ya lo mencioné, ¿no? La proteinuria que puede ser mayor a 300 miligramos por 24 horas, 30 miligramos si es una proteinuria semicuantitativa, presencia de 2 cruces en tira reactiva o la proporción de proteína creatinina mayor a 0.3. Es decir, para el diagnóstico de preeclampsia sin criterio de severidad, es esencial que la paciente presente presión arterial y proteinuria. Si no hay proteinuria, no tiene el diagnóstico de preeclampsia sin criterio de severidad. ¿Qué diagnóstico va a tener? Si es que no tiene ninguna otra sintomatología, pues va a ser una hipertensión transitoria, probablemente una transitoria. Pero para llamarla sin criterio de severidad, la paciente debe tener presión elevada, mayor o igual a 140/90 y la presencia de proteinuria. Eso es preeclampsia sin criterio de severidad. El diagnóstico de preeclampsia con criterio de severidad es toda aquella paciente pasada las 20 semanas que presenta una presión arterial sistólica mayor o igual a 160 o diastólica mayor o igual a 110. O la presencia, digo o porque en este caso la proteinuria no es esencial. Es decir, si la paciente me viene con una presión arterial elevada y me viene con alguna disfunción de daño de órgano blanco, es decir, presión más de 160/110 y presencia de alguna de estas lesiones de acá, ya se llama con criterio de severidad. ¿Qué lesiones, doctora? Una trombocitopenia menor a 100.000, la función hepática alterada, es decir, elevación de las transaminasas al doble, si hay dolor en cuadrante superior derecho o epigastrio, si hay presencia de insuficiencia renal como la elevación de la creatinina por encima de 1.1, o si hay la presencia de edema pulmonar más alteraciones como desórdenes visuales, es decir, cefalea, escotoma, tinnitus. Entonces, yo no voy a esperar el resultado de la proteinuria. Si una paciente me llega a la emergencia con una presión de 170/120 más una cefalea intensa, pues probablemente se trate de una preeclampsia con criterio de severidad. Ya no voy a tener el requisito de tener la proteinuria. Sí le voy a pedir, porque también igual hay que saber si es que la paciente tiene o no proteinuria, pero no es esencial. Mientras que al contrario, mientras que en la preeclampsia, como les mencioné, sin criterio de severidad, esta paciente debe tener una presencia de proteinuria, ¿no? Entonces, no se olviden que la paciente con preeclampsia con criterio de severidad es por los valores de la presión arterial sistólica y diastólica y también la presencia de los daños a nivel de órgano blanco. Vuelvo a recargar, chicos. Aquí las dos presiones funcionan independientemente. La presión sistólica mayor a 160 y la diastólica mayor a 100. ¿Qué es eso, doctora? No le entiendo. Significa de que si yo tengo una paciente, por ejemplo, que me viene con una presión arterial de 130/110, ¿le voy a llamar preeclampsia? No, doctora, porque la sistólica está en 110. Pero ¿y la diastólica? La diastólica está en 110 y la otra está en 130. Pues me basta con la diastólica, con que esté mayor a 110 para decirle que la paciente es una probable preeclampsia con criterio de severidad. Entonces, son independientes en pocas palabras. No se emocionen cuando ustedes ven un caso clínico y se vayan de frente a preguntar, a ver la presión sistólica. No, vean las dos y manéjanlas independientemente, tanto sistólica como diastólica, ¿ya? Porque a veces nos pasa que la paciente viene pues con una presión de 120/110 y pues, 120, no es preeclampsia, no pasa nada, pero nadie le da importancia a la diastólica. Por eso ahí dice sistólica igual o mayor a 160 y diastólica igual o mayor a 110. Es decir, separen a las dos, ¿ya? Una de las dos tiene que estar elevada de esa cantidad para llamarla con criterio de severidad o la presencia de resto de alteración de órgano blanco, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos hablado de fisiopatología, de clasificación de los estados de hipertensión del embarazo,
de la fisiopatología de la preeclampsia y de la definición de la preeclampsia con criterio de severidad y sin criterio de severidad. Vamos a hablar sobre las medidas preventivas de la preeclampsia. ¿Qué medidas preventivas tener? Dentro de ellas vamos a tener primero lo que es el control prenatal. ¿Por qué va a ser importante el control prenatal? Porque en el control prenatal nosotros vamos a investigar todo sobre la paciente. Vamos a tener en cuenta su edad, preguntarle la edad de la paciente. Vamos a tener en cuenta sus antecedentes obstétricos, si ha tenido o no un cuadro de preeclampsia anterior, si nos viene con una enfermedad materna previa al embarazo, cómo está yendo el peso y cómo va yendo sus controles de presión arterial, porque en todo control prenatal no son nuestras gestantes, son controladas tanto la presión arterial como la frecuencia cardíaca materna y bueno, también la misma gestación. Por eso va a ser importante el control prenatal. Dentro de ello, como le mencioné, principalmente control de la presión arterial. ¿Qué otra cosa va a ser muy importante? Y esto es a lo que íbamos sobre la invasión trofoblástica, sobre la primera oleada de la invasión trofoblástica, sobre la primera invasión trofoblástica. Va a ser la toma del Doppler de las arterias uterinas. Este examen se realiza entre la semana 11 y la semana 13,6, ¿no? Puede ser vía abdominal o transvaginal. Y lo que me va a arrojar es que si la paciente presenta un IP mayor al percentil 90, pues ya tiene riesgo de hacer preeclampsia. Ya tiene riesgo de hacer preeclampsia. ¿Y por qué? Porque justamente está sucediendo la primera invasión trofoblástica en ese momento y está viendo justo en ese momento el calibre de las arterias uterinas, pues están, es espirales que son ramas de la uterina, pues están habiendo una disminución de su ensanchamiento y por eso va a aumentar el percentil en la toma y por eso toda paciente que yo haga Doppler arterias justamente en esa semana, que es la genética, la ecografía genética, si me sale elevado, pues ya tengo riesgo de hacer preeclampsia y riesgo de hacer RCIU. Imagínense ya poder detectarlo a esas semanas, poder detectar que una paciente podría a futuro hacer preeclampsia con RCIU, pues yo ya tengo conocimiento y tengo que tener mucho cuidado con mi gestante, controlarla bien, controlarla estrictamente y tomar otras medidas preventivas para evitar que mi paciente llegue a hacer preeclampsia más adelante, ¿no? Porque no va a hacerlo antes de las 20 semanas, lo va a poder hacer pasado las 20 semanas y con mucho más frecuencia, pasado las 30 inclusive. Entonces, ¿es importante la toma de Doppler uterina? Sí, es muy importante. ¿Qué otra medida? Entonces, si yo, por ejemplo, ya tengo en la paciente, ya tenemos un riesgo de hacer preeclampsia, se han hecho estudios y uno de ellos es hasta ahora el más aceptado y el que nos va súper bien, es el uso del ácido acetil salicílico. El tratamiento siempre va a ser con dosis bajas de aspirina, ya que altera el equilibrio entre prostaciclina y tromboxano. Como ya habíamos hablado, hemos hablado de que justamente en el daño endotelial ocurren estos problemas y la aspirina es uno de ellos que me puede ayudar a prevenir que suceda. La dosis va a variar de 100 a 150 miligramos, dosis tope de 150 miligramos. Se va a dar a partir de las 12 semanas de gestación hasta el parto, ¿no? La sugerencia siempre va a ser iniciarla antes de la semana 10 y culminarla la semana 36, de preferencia porque obviamente pasada las 36 ya tiene la paciente riesgo de hacer parto. Siempre la aspirina hay que suspenderle una semana antes del parto. Como no sabemos en qué momento va a dar parto la paciente, pues sugerimos que se termine la semana 36. ¿Y por qué hasta la semana 16, doctora? Justamente por la invasión trofoblástica, por la que la primera invasión trofoblástica sucede en esas semanas. Pasadas las 16 semanas, la aspirina muy difícilmente va a ser beneficiosa. ¿Por qué? Porque el daño ya está hecho. Mientras que el daño está sucediendo en la primera invasión trofoblástica, yo le doy aspirina, pues puedo ayudar a prevenir que haya más daño, ¿no? Ayuda a prevenir que el calibre de las arterias y todo el daño endotelial pues progrese. Por eso es que la aspirina es muy importante darla, ni bien existe un riesgo de hacerlo, como por ejemplo con las arterias uterinas Doppler, que podemos nosotros tener en cuenta el riesgo, la alteración, y darlas antes de la semana 16, antes que comience ya el daño a hacer de manera permanente, ¿no? Como menciono, no olviden de que se culmina a la semana 36 porque obviamente uno de los efectos secundarios de la aspirina es causar
pues trastornos de coagulación, ¿no? Entonces, si va a suceder un parto, pues no vamos a esperar a que suceda y la paciente está con aspirina y justo en el parto, que sabemos que es un evento donde la paciente va a sangrar, pues puede poner en riesgo el sangrado doble, ¿no? Entonces, la aspirina hasta ahora es la más aceptada. Otra de las aceptadas es el calcio. ¿Por qué? Porque reduce la sensibilidad vascular a la angiotensina 2, ¿no? Que es otro de los factores que ya hemos hablado en la fisiopatología de la preeclampsia. La dosis va a ser de 1 gramo a 1.5 gramos en total. Se da a partir de la semana 12 hasta el parto. Entonces, no se olviden, los únicos tratamientos aceptados hasta ahora médicamente para prevenir preeclampsia son aspirina, ácido acetilsalicílico y el calcio. Hablemos del tratamiento, ya que es una enfermedad muy común, tenemos que saber nosotros aprender a manejarla. Ya sabemos la causa de la preeclampsia, sabemos que es la mala invasión trofoblástica, sabemos en pocas palabras que el problema va a ser ¿qué? La placenta. Por lo tanto, el tratamiento definitivo de la preeclampsia va a ser el parto, culminación del embarazo. Ahí es donde se soluciona el problema, porque como el problema está en la invasión y el problema está en la placenta, una vez producida el nacimiento, ya el tratamiento definitivo de la preeclampsia ya está hecho, porque ya sale la placenta. Ese es el tratamiento definitivo. Pero ahora, ¿en qué momento voy a yo a sacar al bebé? Porque no va a ser lo mismo culminar a una paciente con preeclampsia de 30 semanas a culminar a una paciente de preeclampsia de 38 semanas. No va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo ante una prematuridad, ante una paciente que me presente? Tengo que tener criterios para hacer un tratamiento, ¿no? Entonces, el tratamiento definitivo, terminar el embarazo, sacar la placenta. Ese es el tratamiento definitivo. Mi objetivo de tratamiento va a ser siempre obtener un recién nacido sano y mantener la salud, una buena salud materna. Ese va a ser siempre mi objetivo de tratar a una paciente con preeclampsia. Entonces, yo voy a tener que controlar muy bien mi presión arterial para evitar la aparición de convulsiones y va a ser un manejo médico y obstétrico dependiendo de la severidad del cuadro y también dependiendo de la edad gestacional, porque ya les dije, nosotros tenemos que tener un fin de traer un bebito sano, bueno, con buena expectativa de vida y una mamá también con buena calidad materna, ¿no? Ese va a ser finalmente mi objetivo. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo de una preeclampsia sin criterio de severidad? Pues el manejo va a ser expectante. Si la paciente tiene menos de 37 semanas de gestación, va a ser expectante. Expectante significa que solamente voy a esperar. Se culminará la gestación por la mejor vía si la paciente tiene por encima de las 37 semanas de gestación. Es decir, aquí no me urge tanto sacar al bebito, ¿no? Es decir, si la paciente tiene todo el chance de hacer vía vaginal, pues va a ser vía vaginal. Si no tiene condiciones para un parto vaginal, pues tendrá que ser cesárea. Pero si tenemos que culminar la gestación ya por encima de las 37 semanas, ya no debemos esperar. Es decir, yo tengo una paciente por encima de las 37 semanas que me está haciendo una preeclampsia sin criterio de severidad, pues tengo que culminar el embarazo. Mientras que si la paciente no tiene 37 semanas, tiene 36, 35, 34, pero no hay criterio de severidad, puedo hacer una conducta expectante. Durante ese diagnóstico, nosotros no vamos a usar antihipertensivos, ¿ya? Ojo, no vamos a usar antihipertensivos. La presión va a estar por encima de 140/90, pero menos de 160/110. Yo no tengo por qué usar antihipertensivos, porque si yo uso antihipertensivos, ahí sí puedo enmascarar una preeclampsia con criterio de severidad. Lo que yo voy a hacer es bajar la presión cuando la paciente no necesita ser bajada la presión, ¿no? En una paciente con preeclampsia no necesita, sin criterio de severidad, no necesitamos bajar la presión. Entonces, por eso es que no vamos a usar antihipertensivos. Cosa muy distinta que sucede en una paciente con preeclampsia con criterio de severidad. En esta paciente, la culminación del embarazo va a depender mucho de la edad gestacional y de las condiciones tanto materna como fetales. Aquí sí yo voy a tener mucho cuidado en qué momento termino mi gestación, cuáles van a ser mis criterios y mi condición para poder culminar este embarazo. Se culminará el embarazo si la gestación es menos de 24 semanas o si es más de 34 semanas y o existieran complicaciones materno-fetales.
¿Por qué, doctora? ¿Por qué menos de 24 semanas? Porque en menos de 24 semanas no hay expectativa de vida. Si una paciente tiene una preeclampsia con daño de órgano blanco y está teniendo menos de 24 semanas y estamos viendo ya daño en la paciente, pues no va a tener expectativa de vida y es mejor culminar el embarazo antes de que la paciente se complique. Hay que recordar que cuando un bebito no tiene expectativa de vida, pues nosotros tenemos que priorizar la salud materna. Y por encima de las 34 semanas porque ya completó su maduración pulmonar. Todo bebito hasta las 34 semanas, de entre las 24 y 34 sucede la maduración pulmonar y a las 34 se culmina. Como ya se culminó la maduración pulmonar y la paciente ya tiene un diagnóstico de preeclampsia con criterio de severidad, es decir, ya hay daño de órganos, lo que vamos a hacer es culminar el embarazo. Como decimos, siempre y cuando también existan complicaciones maternas y fetales. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una paciente de 30 semanas en donde en donde el bebito me está haciendo sufrimiento fetal, pues yo no voy a esperar, así tenga 30 semanas, tengo que sacarlo. Si mi paciente está comenzando a hacer cefalea muy intensa, con alteración orgánica, con alteración que me puede llevar a un cuadro, no sé, de una complicación como CID o algo, pues tengo que sacarlo. También tengo que tener criterios para sacar, ya para culminar el embarazo en ese momento. Pero el criterio más aceptado, como le digo, es menos de 24 y por encima de las 34. Se va a mantener una conducta expectante entre las 24 y 33.6 semanas de gestación, dependiendo del estado materno y fetal. Si ambos estados, a pesar de tener una preeclampsia con criterio de severidad, ambos se encuentran bien, ¿no? Se encuentran, pues voy a manejar una conducta expectante. ¿Por qué? Porque necesito que mi bebito esté más tiempo en la barriga. Necesito que crezca, necesito que gane peso, necesito que madure pulmones. Entonces, por eso va a ser una conducta expectante. Solamente voy a culminarlo si se comienza a complicar el bebé o la mamá. Si el bebé o mamá se comienza a complicar, pues ni modo, ya no puedo hacer la conducta expectante. Voy a tener que culminar la gestación, sea la semana en la que sea. Una vez hecha nosotros el diagnóstico de preeclampsia con criterio de severidad, debemos iniciar sulfato de magnesio. Debemos iniciarlo. ¿Por qué? Porque el sulfato de magnesio es el único que me va a prevenir la eclampsia, el síndrome de Gel y otras complicaciones maternas, ¿ya? Es decir, nos llega a la emergencia una paciente con presión arterial de 170 sobre 120, pues yo y con cefalea, por ejemplo, ya tengo mi diagnóstico. Es una paciente con preeclampsia con criterio de severidad. Ya les dije que no hay que esperar la proteinuria. ¿Cuál es mi siguiente paso a hacer? Pues comienzo con sulfato de magnesio, la famosísima clave azul. Comienzo mi administración de sulfato de magnesio y con eso me puede prevenir que mi paciente haga eclampsia, síndrome de Gel o otra complicación. ¿Ya? Entonces, ese es el manejo de la preeclampsia con criterio de severidad. Como se darán cuenta, es un manejo muy distinto al de preeclampsia sin criterio de severidad, que es un manejo más tranquilo, ¿no? Entonces, en ustedes lo que tienen que hacer en primer lugar es definir qué tipo de preeclampsia tiene su paciente para saber cuál es el manejo que van a realizar. Obviamente, el tipo de preeclampsia y las semanas de preeclampsia que tiene la paciente. Lo digo esto porque son mucho la pregunta de examen, porque la pregunta de examen no le van a venir definiciones, por si acaso. Está de más que ustedes léanlo para que sepan la definición, pero tienen que interpretarlo. Es decir, les van a presentar casos clínicos. Paciente de 30 semanas que viene por presión arterial, por, cefalea, que presenta una presión arterial de tanto. Diga usted el diagnóstico y el manejo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que interpretar de esta clase, ¿ya? Entonces, el manejo de preeclampsia sin criterio de severidad y con criterios son totalmente distintos. Ahora, como mencionamos, el manejo va a ser según la edad gestacional. Menor a 34 semanas siempre va a ser expectante. Hay que ver si hay respuesta al tratamiento para ver si continuamos un manejo conservador. Hay que ver si la presión pues comienza a estar no controlada y a ver si no hay severidad o al daño de órganos maternos como para tener que culminarla. Tenemos que garantizar maduración pulmonar. Si la paciente está en un grado de crisis hipertensiva, vamos a usar ahí sí antihipertensivos, ¿ya? Los antihipertensivos están permitidos, tenemos que ajustar la dosis. Hay que hacer un control del bebé
un control de bienestar fetal y exámenes laboratoriales para ver que no esté avanzando, que no esté progresando y que no haya daño de órganos. Obviamente, si hay una mala respuesta a todo esto, pues tenemos que interrumpir el embarazo. No olvidar que la maduración pulmonar se realiza entre la semana 24 a 34 y esta puede ser con betametasona 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis y dexametasona cada 12 horas por 2 días. Ya, con eso se realiza la maduración pulmonar. Y está permitida entre la semana 24 y 34, que es nuestro manejo expectante siempre y cuando ambos estén estables. ¿Cuándo yo voy a considerar que mi paciente no va a hacer una conducta expectante? ¿Cuándo yo voy a decir, no, este paciente no está bien y así tenga la semana que tenga, pues tengo que sacarlo? Ya no me va, digamos, en pocas palabras, va a ser independiente de la mente de la edad gestacional. Si es que la paciente presenta una presión arterial que no responde a la medicación hipertensiva, es decir, no logra controlar las presiones, ¿no? Sigue, la paciente elevada, por más sulfato y por más antihipertensivo que yo le haya dado, sigue con presiones elevadas, pues ni modo, voy a tener que culminar el embarazo. Si la cefalea es persistente al tratamiento, de repente la paciente viene con cefalea, viene con presión arterial elevada, pero no hay ningún otro daño de órgano, le coloco sulfato de magnesio y mejora la sintomatología, pues te sigo mi conducta expectante. Si a pesar de eso la paciente continúa con cefalea muy intensa y persistente, culmina el embarazo, porque es un mal signo. El que permanezca con cefalea a pesar del tratamiento, es un mal signo, es un mal pronóstico. La paciente me está haciendo un signo premonitorio de eclampsia y yo no voy a esperar a que llegue la eclampsia para poder recién hacer un manejo. Entonces tengo que, ya no hago manejo expectante, culmino el embarazo. Si comienza a tener dolor a nivel de epigastrio y cuadrante superior derecho, también. ¿Por qué? Porque eso es signo, inicio de rotura hepática. Y la ruptura hepática, pues, es fatal en la preeclampsia. Las pacientes que se han muerto por preeclampsia antes, con todo y bebito, por ejemplo, son por ruptura hepática. Son, por así decirlo, 90% mortales. Entonces, hay que tener mucho cuidado si nos llega a pacientes así. Es por eso que cuando nosotros sospechamos preeclampsia, de frente le preguntamos a la paciente, señora, ¿tiene dolor de cabeza? Tiene visión borrosa, le zumba el oído, le duele la boca del estómago, le duele en el lado derecho. Siempre preguntamos eso, ¿no? Es importante nosotros preguntarle a la paciente cuando nos llega a la emergencia una paciente así. Si la paciente comienza a tener trastornos visuales del déficit motor o del sensorio, si hay un ACV, si hay un infarto, si comienza a hacer síndrome de HELP, si comienza a hacer disfunción renal 2 veces mayor al inicial, si hace edema pulmonar, si hace obviamente eclampsia o si hay sospecha de DPP. En esas condiciones nosotros no vamos a esperar, vamos a sacar al bebé. Y obviamente si nuestro bebito está mal, si las pruebas fetales son anormales, si nuestro feto no tiene expectativas de vida, si hay alteración, si hay muerte fetal o si hay alteración del Doppler fetal, como acá dice flujo persistente inverso, que son temas que ustedes no entienden mucho porque son estudiantes, son más para residentes, pero en castellano hablando, cuando la paciente comienza a tener alteración Doppler, en donde ya hay signos de hipoxia fetal, pues ni modo, tengo que sacar al bebé, no puedo esperar más tiempo. Entonces, en estos casos vamos a excluir el manejo expectante, ya cuando hay complicaciones tanto maternas como fetales. ¿Cuál va a ser el tratamiento farmacológico? Porque como estamos mencionando, la paciente por encima de 100 sobre 110 ya tiene que tener, aparte del tratamiento del sulfato de magnesio, que es para prevenir la preeclampsia, tenemos que usar el tratamiento farmacológico. Dentro de ellos tenemos lo que estamos evidenciando ahí, el metildopa, la hidralazina, el nifedipino y el abetalol. ¿Cómo va a ser su uso, doctora? Bueno, su uso va a ser dependiente de lo que encontremos en la paciente y el manejo va a ser básicamente, sobre todo cuando la paciente nos llega con una presión a la emergencia, con una presión arterial elevada. A la cabeza ya es pregunta de examen, de NAN, hasta de residencia. ¿Cuál es el fármaco de primera elección que usamos ante crisis hipertensivas o preeclampsia con criterio de severidad? El abetalol. El abetalol es el de primera línea, de primera acción
que debemos nosotros usar. Se usa de manera intravenosa, ¿ya? Se usa de manera intravenosa, como están evidenciando ahí. Hay, obviamente, puede haber efectos secundarios que también están evidenciándole ahí. Y su tiempo de acción es de 1 a 2 minutos. Es por eso que es un fármaco ideal, es un fármaco que nosotros debemos tenerlo a la mano. Nosotros antes en el MINSA no lo teníamos, solamente los médicos de UCI, los ginecólogos no tenemos acceso a la betalol. Por lo tanto, nosotros usábamos el otro medicamento que ahorita les voy a hablar, pero ahora ya lo tenemos disponible y es el medicamento de elección que debemos usar. Si estamos en la posta, en un centro ustedes terminan pues su internado, se van a su serum y de repente pues no tienen la betalol en la mano porque si imagínense, a nosotros nos ha costado tanto, un hospital nivel 3 ha costado tanto tener la betalol, imagínense ustedes cuando estén en el serum y no lo tengan. ¿Qué otro fármaco yo puedo usar? El nifedipino. El nifedipino tiene su tiempo de acción de 5 a 10 minutos. Entonces yo lo puedo usar, Se usa eh, se usa vía oral, se puede usar de 10 a 20 miligramos, pero obviamente hay que observar los efectos secundarios e hidratar a la paciente. Ojo, cualquier manejo de tratamiento antihipertensivo, nosotros debemos hidratar a la paciente. ¿Por qué? Porque tanto el abetalol como el nifedipino nos va a dar un cuadro de hipotensión, pues nos va a bajar la presión muy rápido, porque su tipo de acción es rápida, y la paciente puede entrar en desmayo, mareos, desmayo o hasta inclusive un paro. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay que hidratar a nuestra paciente bien hidratada con 300 cc, por ejemplo, de cloruro de sodio antes de administrar medicación. Luego tenemos la hidralacina, que también, pero su tiempo de acción es un poquito más lenta, de 10 a 20 minutos, que también ahí estamos viendo la dosis y sus efectos secundarios. Estos son los tratamientos para el control urgente de la presión arterial. Doctora, y si yo quiero continuar a la paciente con un control de medicación, pues uso los de mantenimiento, ¿no? Y el de mantenimiento, el famoso de mantenimiento, el metildopa. El metildopa es un medicamento que se usa de mantenimiento. Entonces, ya ustedes están dándose cuenta qué medicamentos usamos para una crisis hipertensiva y qué medicamento usamos que es de acción rápida y qué medicamentos usamos de mantenimiento y de acción lenta. Uno de ellos, el metildopa, es de mantenimiento y de acción lenta. Entonces, ese es el cuadro de manejo de las crisis hipertensivas en pacientes, ¿no? Con preeclampsia, sobre todo de criterio de severidad. Ahora, vamos a hablar sobre las complicaciones materno-fetales. Como ya hemos hablado, todo el proceso del daño y disfunción endotelial nos va a llevar a complicaciones de insuficiencia renal, de eclampsia, con daños a nivel cerebral, insuficiencia en el corazón, cuadros de plaquetas, disminución de plaquetas que nos pueden llevar a una coagulación intravascular diseminada, daños en la retina, daños a nivel de hígado, puede haber desprendimiento de prematura de placenta o el bebito puede nacer con RCU, que es restricción de crecimiento uterino, puede hacer edema de pulmón, puede hacer de todo la paciente, una paciente con preeclampsia. Por eso es que es tan importante nosotros tratar de prevenirla antes y también tratarla en el momento en que nos llega la emergencia para evitar que todo esto suceda, ¿no? Hablemos de lo que es eclampsia. La eclampsia viene a ser la presencia de convulsiones generalizadas en mujeres con preeclampsia siempre y cuando, claro, las convulsiones onicoclónicas no sean atribuidas a otras causas. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, obviamente, si me llega una gestante que tiene antecedente de epilepsia y viene por convulsión, probablemente no se trate de una preeclampsia, sino que haya convulsionado por eso. Si tiene un tumor cerebral y viene por convulsión, probablemente sea por tumor cerebral. Pero si es una paciente que no tiene epilepsia, que no tiene tumor cerebral, que no es atribuida a ninguna otra causa y me viene convulsionando con una presión arterial elevada, probablemente se trate de una eclampsia, ¿ya? Al igual que la preeclampsia, la fisiopatología sigue sin conocerse y bueno, en los países en desarrollo lo van a presentar entre un 5 8% de las mujeres con preeclampsia, ¿no? Es un porcentaje que las presentan la complicación, ¿no? De 5-8% de todas las preeclampsias, del 5-8% pueden terminar en eclampsia, que es convulsiones. La aparición de las convulsiones tonicoclónicas va a ser de 1 a 3 minutos en pacientes con preeclampsia.
Va a haber durante ese estado, va a haber vasoespasmo cerebral, puede haber hemorragia cerebral, edema cerebral, encefalopatía metabólica, encefalopatía hipertensiva. Antes que suceda la preeclampsia, perdón, antes que suceda la preeclampsia, puede haber signos que nos puedan ayudar a identificarlo. Sí, ¿no? Antes, digamos que cuando ya la eclampsia va a ser inminente, va a haber signos de eclampismo como son rigidez de la cara, la hiperreflexia, ¿no? Y bueno, la cefalea muy intensa, porque nos pueden ser signos premonitorios en donde la paciente ya en cuestión de minutos o segundos, la paciente nos va a convulsionar. Entonces hay que estar atentos nosotros cuando la paciente viene la emergencia por cefalea muy intensa, ver que no esté teniendo hiperreflexia, ni rigidez de cara, ni nada, porque la paciente nos va a convulsionar en ese momento, ¿no? El manejo de la preeclampsia va a ser, obviamente, tratar de prevenirla esta. La vamos a prevenir con la administración del sulfato de magnesio, la cual va a ser la famosísima clave azul, como mencionamos, que es tratamiento endovenoso de pasarle 4 gramos durante 20 minutos y luego 1 gramo endovenoso por hora durante 24 horas. Esa es la famosa clave azul. Y durante ese momento en que nosotros administramos el sulfato de magnesio, tenemos que tener un control de nuestra paciente, monitorizarla, va a estar 24 horas con este tratamiento. ¿Por qué? Porque el sulfato de magnesio es tóxico, en dosis altas es tóxico. Entonces no puede ocasionar toxicidad de la paciente. Vamos a tener que controlar los reflejos osteotendinosos, la frecuencia respiratoria y nuestra diuresis, ¿no? Entonces, ¿cómo se administra la clave azul? La clave azul, como mencionamos, administramos 10 gramos, que son 5 ampollas de 10 mililitros, el 20% de sulfato magnesio, en cloruro de sodio de 9 por 1000. Y lo que vamos a hacer es pasarle 400 cc en un tiempo de 20 minutos. Posteriormente, a 30 gotas por minuto, que eso va a equivaler a 100 cc por hora, hasta llegar al establecimiento de salud de tercer nivel, o si estamos ya en un establecimiento de tercer nivel, pues iniciarlo de esa manera. Esa es la famosa clave azul que ustedes van a tener que aprenderse sí o sí cuando se vayan a su serum. ¿Por qué? Porque la preeclampsia también existe en la sierra o en donde ustedes, en la selva, en donde ustedes vayan a hacer su serum, la preeclampsia puede existir y ustedes deben saber cómo manejarlo y cómo administrar esta famosísima clave azul, que se administra de la manera como mencionamos, ¿no? Si es que no tenemos, si es que contamos con Volutrol, la administración va a ser distinta, un poco difícil porque los centros de salud no tienen Volutrol, pero si tienen Volutrol, lo administramos así como está acá en el esquema, ¿no? 10 gramos de 5 ampollas diluidas en 50 mililitros de cloruro de sodio, lo pasamos 40 cc en 20 minutos y 10 microgotas por minuto, que equivalen a 10 cc por hora. Es distinto el manejo en Volutrol como el manejo cuando no lo tenemos, que es el más común, el de aquí, ¿no? Este es el manejo más común que nosotros hacemos. Luego hay que colocar una sonda Foley, debemos colocar la sonda Foley para controlar diuresis. Entonces, vamos a hacer un monitoreo durante la administración de sulfato, porque ya les avisé, es 24 horas y durante esas 24 horas nosotros tenemos que estar muy atentos a que mi paciente no haga signos de intoxicación. El reflejo rotuliano debe estar presente. El control de diuresis debe ser horaria, mayor a 300 cc por hora. Si no lo es, pues suspendemos el sulfato de magnesio. Si hay abolición de los reflejos, suspendemos el sulfato de magnesio. La frecuencia respiratoria es por encima de 14. Si está disminuida, suspendemos. La cardíaca por encima de 60. El control de la saturación, bueno, por pulsiometría, su función de controles vitales y la infusión debe ser continua hasta 24 horas postparto. No se olviden, todo esto es la administración de sulfato de magnesio, que nos va a ayudar en qué? A prevenir la eclampsia. Y también es tratamiento para la eclampsia. Ojo, para el tratamiento de la eclampsia también es la administración de sulfato de magnesio. No hay otra medicamento aceptado para el uso de eclampsia, es decir, doctora, pero usan diazepam. No sé por qué hasta la fecha seguimos usando cuando no hay estudios en donde nos demuestren que el diazepam sea un medicamento que se usa en la eclampsia. No, usamos nosotros el sulfato de magnesio y obviamente tenemos que culminar el embarazo, ¿no?
La toxicidad, como están evidenciando ahí, va a ser cuando le tomamos a la paciente un dosaje de sulfato de magnesio en sangre y nos va a salir elevado. Por encima de 9 miligramos a 12 va a haber ausencia de reflejo, por encima de 10 a 12 somnolencia, por encima de 14 paro respiratorio, por encima de 15 parálisis muscular y por encima de 30 paro cardíaco. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que no esté haciendo signo de toxicidad. Hay que evaluar todo lo que estamos evidenciando aquí. Doctor, y si por A o B la paciente está cometiendo ese signo de toxicidad, ¿qué hacemos? Pues le colocamos el antídoto para la intoxicación por sulfato de magnesio. Pregunta de examen, pregunta de NAN, pregunta de los exámenes, es la administración de gluconato de calcio, ¿no? Se administra 1 gramo endovenoso durante 5 minutos y lo hacemos cada 8 horas. Listo. Entonces, ya sabemos, el manejo de eclampsia es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que toda paciente con eclampsia, pues vamos a tener que pasar la UCI, ¿no? Es una complicación muy, muy, muy grave de esto. El manejo de la eclampsia va a ser interrupción del embarazo. Obviamente, al terminar la convulsión y la programamos para cesárea independientemente de la edad gestacional. Esto no va a importarme la edad gestacional. La paciente ya está haciendo un daño a nivel cerebral. Yo no puedo dejar el embarazo ahí. Tengo que culminarlo, independientemente de la edad gestacional. Y obviamente, todo el manejo que estamos evidenciando ahí, ¿no? Hablemos de síndrome de HELP, que es otra complicación de las pacientes con preeclampsia. El síndrome de HELP tiene su incidencia en una preeclampsia con criterio de severidad de un 4 al 12%. Afecta al 0.1 al 0.6% de todos los embarazos. Un 30% puede suceder durante el puerperio inmediato, es decir, dentro de las primeras 48 horas. Y algunos, como el 20%, pueden hasta cursar con una presión normal. Entonces, son datos que hay que tenerlos un poco en cuenta. Entonces, síndrome de HELP va a ser una complicación de los trastornos hipertensivos del embarazo. Va a provenir de sus siglas en inglés. H de hemólisis, que va a ser una hemólisis microangiopática, es decir, yo voy a poder encontrar hemoglobina baja o la presencia de esquistocitos en un frotis de lámina periférica. Va a ser la elevación de las enzimas hepáticas, ¿no? Elevación de las enzimas hepáticas, como acá mencionamos el AST, mayor a 2 veces el límite superior, mayor a 70, mejor dicho. O una bilirrubina total mayor a 1.2, ¿ya? Elevación de las enzimas hepáticas, que va a ser elevación de la bilirrubina y elevación de las transaminasas 2 veces mayor a lo normal. Low plaquet, que viene a ser el conteo de plaquetario bajo o las plaquetas bajas, menor a 100.000. Entonces, el paciente me presenta estas complicaciones y ya se le cataloga como un síndrome de HELP. Hemólisis, que viene a ser anemia, con esquistocitos en frotis lámina periférica, alteración del TG-TGP por encima de 2 veces el valor normal o bilirrubina elevada y disminución de plaquetas por menos de 100.000. Eso se llama síndrome de HELP. El síndrome de HELP viene en algunas ocasiones con ciertos signos y síntomas. El 84%, como estamos evidenciando acá, va a tener presión arterial elevada. Un 70% nos va a venir con un dolor a nivel de epigastrio y hipocondrio derecho, que es un signo premonitorio de ruptura hepática. Otros porcentajes van a venir con cefalea, fotopsias, náuseas, vómitos, alteraciones hemorrágicas, ictericia, dolor en hombro o cuello. Pero el dolor abdominal es el síntoma más sugestivo de inicio de HELP y el de mayor valor pronóstico, ¿ya? ¿Cuál va a ser? No se olviden el dolor hepático y epigástrico, e hipocondrio derecho va a ser el principal y el más sugestivo del síndrome de HELP, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos un video de cómo puede llegar a complicarse lo que es o cómo puede terminar una paciente con síndrome de HELP o con preeclampsia con criterio de severidad en un hematoma subcapsular hepático, una ruptura hepática que viene a ser el 1% del síndrome de HELP, ¿no? Sobre todo el control de la hemorragia durante esa fase 1 de control de daño es el empaquetamiento. El empaquetamiento tiene su ciencia. Es decir, no es colocar compresas a libre albedrío dentro de la cavidad abdominal.
La colocación de las compresas pues lleva un orden específico y en el contexto del hígado es importante tener en cuenta que esa colocación de compresas debe... Ahí, por ejemplo, estamos evidenciando, acá vemos una imagen, ¿no? Que así comienza, así es como comienza la ruptura hepática. Va a haber inflamación de la cápsula de Gison por la presencia de la extravasación de la sangre y ese edema de la cápsula de Gison es el famosísimo dolor en hipocondrio derecho o en el epigastrio. Y eso nos indica que el hígado está a punto de romperse. Y una vez que se rompe el hígado, pues, ¿qué nos tenemos que hacer? A rezar porque es altamente mortal. Están evidenciando en el video la cantidad de sangre que está teniendo un hígado. Y un hígado es un órgano friable. No podemos suturar, no podemos electrofulgurar. En pocas palabras, no podemos hacer nada. Se rompe el hígado y lamentablemente no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es lo que estamos viendo acá, que es empaquetamiento hepático. Colocar compresas para tratar de comprimir el daño que está ahí, tener la apertura de la herida, colocarse una bolsa de Bogotá y a rezar. ¿Por qué? Porque esto es una complicación altamente mortal. La rotura hepática es altamente mortal. Hemos tenido casos en donde ha habido rotura hepática con sangrado de más de 4 litros de hemoperitoneo, que al momento de entrar la paciente estaba haciendo un cuadro de coagulación intravascular y se muere. Entonces es altamente mortal. Por eso es que es importante identificar los síntomas en la paciente, es importante identificar para no tener que esperar llegar a este extremo, que puede suceder. Ahora, vamos a hablar ya para finalizar, porque ya hablamos en realidad de todo lo que es de esta clase muy importante. Vamos a hablar de las recomendaciones. Ya sabemos que no debemos usar antihipertensivos en una preeclampsia sin criterio de severidad. Ya sabemos que debemos usar sulfato de magnesio en gestantes con preeclampsia con criterio de severidad. Siempre tenemos que usar sulfato de magnesio, no fenitoína, no diazepam en preeclampsia con criterio de severidad o hasta inclusive síndrome de Gel, inclusive convulsiones. El sulfato de magnesio en lugar de diazepam en pacientes con preeclampsia con criterio de severidad y con convulsiones está ya demostrado que no debemos usar diazepam, ya les dije, no se usa diazepam. Terminamos el embarazo dependiendo, siempre priorizando la salud materna, dependiendo de los hallazgos y de cómo esté tanto el bebé con la mamá y dependiendo de la edad gestacional. La conducta va a ser expectante si tiene el bebito entre 24 y 36.6 semanas, como ya les mencioné, siempre y cuando no haya compromiso materno o fetal, daño de órgano blanco o sufrimiento fetal. En la paciente con criterio de severidad que esté por encima de las 34 semanas, se va a sugerir siempre la combinación del embarazo, ya le dijimos, porque ya está maduro el bebé, ya tiene maduración pulmonar. Hablo de maduración pulmonar, no hablo de madurez fetal, porque madurez fetal es por encima de las 37. Madurez pulmonar, que nos garantiza que el bebito puede adaptarse al medio ambiente, así que puedo culminar una gestación. Si tiene más de 37, con mucha más razón todavía. No recomendamos el uso de esteroides en síndrome de Gel. Hay algunos que usan corticoides, la verdad no sé por qué, pero no se recomienda. No se olviden de que podemos usar la aspirina y el calcio, que nos va a reducir el riesgo de preeclampsia. No está demostrado suplementos de vitamina D o algún otro suplemento que nos ayude a reducir la preeclampsia, no, más que el calcio y el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, como ya lo mencionamos. Listo, chicos, eso ha sido la clase del día de hoy. Como les digo, una clase muy importante, muy interesante. En realidad, ustedes no van a terminar su pase de rotación sin ver una preeclampsia. Y si no la ven, pues pregunten a sus asistentes, doctor, ¿tendrá un caso de preeclampsia? Y se van a dar cuenta que lo van a encontrar. O sea, en hospitalización, nosotros en el 2 de mayo tenemos camas desde la 1 hasta la 40 y es casi inevitable que en una de esas camas no haya un caso de preeclampsia, para que vean cómo llega la paciente a la emergencia y cuál es el manejo que nosotros hacemos, ¿no? Ya que este manejo debe ser, como lo mencionamos, el adecuado, preservando siempre por encima la salud materna y la salud fetal, que es el objetivo que nosotros debemos hacer para evitar de que esto siga aumentando, ¿no? La prevalencia no ha cambiado.
sigue siendo la misma. Principal causa de muerte materna, hemorragia posparto, y la segunda, la preeclampsia. Pero mientras nosotros estemos más actualizados en el manejo, en la prevención y en todo eso, pues vamos a poder evitar que nuestras pacientes terminen en esta complicación grave. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la clase? Sí, doctora, buenos días. Yo quisiera saber cómo diferenciar una PTT, púrpura trombótica trombocitopénica, del síndrome de HELP, ya que se parecen mucho y creo que me parece que depende del contexto, ¿verdad? Porque tienen muchas características similares. Sí, así es. En realidad el síndrome de HELP te va a venir en conjunto, que es muy distinto al PTTI. El síndrome de HELP te va a venir con una paciente con preeclampsia, ¿no? Como te dije, el 20% puede ser que no tenga presión arterial elevada, pero la gran mayoría te va a venir con preeclampsia, presión arterial elevada, presencia de proteinuria, pues, principalmente, y los otros dos. El PTI no te va a venir con esquistocitos. El PTTI no te va a venir con elevación, probablemente tenga así algunos otros factores, pero no te va a venir con eso. O sea, tiene que haber esa triada, en pocas palabras, para decir síndrome de HELP. Mientras el PTTI solamente te va a venir con plaquetas bajas, con presencia pues de hematomas y todos los síntomas que están viniendo, y no es asociado a preeclampsia definitivamente, no va a tener ninguna otra asociación a preeclampsia. Entonces, para decir síndrome de HELP, tiene que tener preeclampsia y tiene que tener la triada, los tres, si no, no es HELP. Eso, actualmente algunos hospitales, algunos médicos dicen gel atípico. Gel atípico es que la paciente que viene con preeclampsia y vienen por ahí con una anemia y con unas plaquetas bajas. Pero no, síndrome de HELP, tienen que estar los tres presentes para llamarlo síndrome de HELP. Doctora, me refería a la púrpura trombótica trombocitopénica, no a la PTI, porque la PTT, la púrpura trombocitopénica esa, la PPT, sí presenta Esquistocitos. esquistocitos, Ya. microangiopatía trombótica, por eso tenía esa confusión, no al PTI. Ya. Pero de todas maneras, como te mencioné, tiene que estar presente la triada, o sea, los tres. Y aparte, adicionalmente, es una complicación de la preeclampsia. En lo que tú me estás mencionando, la paciente no va a tener preeclampsia, no va a tener presión elevada, no va a tener proteinuria, ¿no? Porque esta es una complicación de la preeclampsia, ¿no? Ya, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una consulta, doctora, en cuanto a lo que comentó de la preeclampsia con criterios de severidad. El código azul se inicia bueno, con estas preeclampsias, con criterios de severidad, y lo que usted comentó en cuanto al manejo expectante de estas solo aplica para la presión, o sea, solo si se logra controlar la presión, la que está en 110 a 110. La conducta expectante en una paciente con preeclampsia con criterio de severidad siempre va a depender, como mencioné, del estado materno y fetal. No siempre va a depender de eso la conducta expectante. Yo sí o sí, mejor dicho, la administración de la clave azul sí o sí va a estar presente. O sea, me basta a mí con que yo hago el diagnóstico de preeclampsia con criterio de severidad. Por ejemplo, ¿no? Me llega a la emergencia una gestante que viene por alteración visual, de repente leves fotopsias o tinnitus, y me viene con una presión de 170/120. Yo ya hago el diagnóstico de preeclampsia con criterio de severidad. Tengo que iniciar mi sulfato de magnesio. Si la paciente tiene 30 semanas de gestación, yo tengo que iniciar ya mi maduración pulmonar y pedirle sus exámenes de laboratorio para ver si no hay alteración de daño de órgano blanco, y tengo que pedirle sus pruebas de bienestar fetal para saber si mi bebito está bien. Si la mamá se encuentra bien, remiten de repente los síntomas con la administración de sulfato de magnesio y mi bebé está estable, yo puedo permanecer con una conducta expectante. Si al contrario mi paciente comienza a complicarse, comienza con una cefalea muy intensa, persiste en la tinnitus, mi bebito se encuentra mal, a pesar del sulfato de magnesio, porque el sulfato de magnesio ya lo inicié, como digo, debemos iniciar sí o sí, hecho el diagnóstico, iniciamos sulfato de magnesio.
ahí es donde yo tengo que valorar culminar el embarazo. Ya no voy a poder hacer conducta expectante, porque obviamente yo no voy a esperar a que mi paciente se me complique, haga una eclampsia o haga un síndrome de HELP o haga esta rotura hepática. A esperar a eso, tengo que yo culminar la gestación. Entonces siempre va a depender del estado materno y fetal y de mis hallazgos, obviamente, si es que hay alguna complicación de daño de órgano blanco grave en donde ya no puedo esperar más, ¿no? Por eso siempre va a ser importante pedirle sus exámenes. Va a ser importante pedir el famosísimo perfil de preeclampsia. ¿Qué es el famosísimo perfil de preeclampsia? Hemograma, porque en el hemograma voy a ver hemoglobina y voy a ver plaquetas. Perfil hepático, porque ahí voy a ver bilirrubinas y voy a ver TGO, TGP. Lo que es la presencia de creatinina, porque voy a ver si va a estar por encima de 1.1 o no. Voy a pedir proteinuria, sea en el examen de sedimento urinario, o sea la semicuantitativa, o sea la de 24 horas. Entonces, voy a pedir todos esos exámenes para saber si mi paciente está teniendo alguna complicación o no. Y obviamente, si la paciente está con cefalea muy intensa, con visión borrosa, puedo hasta pedirle inclusive una resonancia o tomografía para ver que no haya un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, si yo veo que mi paciente está haciendo un cuadro de complicación, pues ya no voy a poder hacer el manejo expectante. El manejo expectante siempre va a ser cuando la mamá y el bebé no estén complicados y estén en una brecha de 24 a 34 semanas y obviamente previa administración de sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio yo lo administro ni bien hago el diagnóstico. No puedo esperar a resultados, a nada. Yo tengo que administrar. ¿Sí se entendió? Sí, doctora, entonces, o sea, claro, todas van con sulfato y siempre y cuando se encuentren entre las 24 y 34 semanas van también con el inicio de la maduración fetal, ¿no? Ajá. Porque si se complica en algún momento, tiene que culminarse el embarazo como Sí, de lugar. así es, así es. Si la mamá se complica, el embarazo se culmina. La mamá se puede complicar, como estamos viendo de ahí, con dónde voy yo a excluir el manejo expectante, si presenta todo lo que está ahí o si el bebé comienza a presentar todo lo que está acá en los cuadros, ¿no? Cualquier complicación que ocurra, yo ya debo culminar. No puedo esperar más, porque si yo espero, como mencioné, la paciente puede terminar en lo grave. ¿Qué es lo grave? Eclampsia. ¿Qué es lo grave? HELP. ¿Qué es lo grave? Rotura hepática. Y posteriormente, ¿por qué? Porque todo eso me va a llevar a la muerte de la paciente. Entonces yo no puedo esperar. Cuando la paciente se complica, no puedo esperar. Si mi bebito tiene un signo de sufrimiento, no puedo esperar. Si mi mamita esté bien, pero mi bebito está mal, pues ni modo. Voy a tener que sacarlo el bebito antes que se me muera en la barriga, porque también puede morirse dentro de la barriga el bebé. Tenemos que garantizar que tenga un buen estado fetal para poder hacer una conducta expectante. O sea, los dos van a estar de la mano, los dos tienen que estar bien para poder hacer una conducta expectante. Cualquiera de los dos se complica, pues voy a tener que sacarlo, independientemente el uno del otro. Es decir, la mamá puede estar bien, pero el bebé está mal, yo culmino el embarazo. El bebé puede estar bien, pero la mamá está mal, pues yo culmino el embarazo. ¿Por qué? Porque ninguno. Y obviamente siempre, 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 siempre en la cabeza mi prioridad va a ser la mamá, chicos, porque la mamá puede crear otro bebé, pero no podemos crear otra mamá. Entonces siempre va a ser la prioridad la salud materna. Entonces, no se olviden siempre iniciar con sulfato de magnesio y vamos a ver si podemos hacer conducta expectante o no, dependiendo de los hallazgos. Y obviamente va a ser crucial la edad gestacional en la cual yo estoy diagnosticando la preeclampsia, ¿no? Porque de eso va a depender su manejo. Como le mencioné, si la paciente tiene 35 semanas, pues ya no, yo tengo por qué esperar, ya la maduración pulmonar se hizo, ¿no? No va a haber ningún beneficio que yo le dé betametasona a las 35 semanas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues culminar el embarazo. Le doy su sulfato de magnesio y culmina el embarazo. Doctora, ¿por qué vía? Porque no nos ha explicado por qué vía puede culminar el embarazo. Obviamente, si se trata de una emergencia porque hay un sufrimiento fetal, va a tener que ser cesárea. Igual la complicación materna va a tener que ser cesárea. Muy difícilmente una paciente con preeclampsia con criterio de severidad termina en parto, porque el parto, si se habrán dado cuenta, si habrán llevado sus clases de trabajo de parto, el parto puede demorar, si una paciente no está absolutamente en dilatación, puede demorar hasta más de 24 horas un trabajo de parto. Así que la vía vaginal va a ser muy limitada en una paciente con preeclampsia con criterio de severidad. Más probable es que termine siempre en cesárea, ¿no? Y a veces las incisiones de la cesárea inclusive no son las tradicionales.
a veces van a ser las con incisiones infraumbilicales. ¿Por qué? Porque yo voy a querer ver hígado. Con la incisión transversa suprapúbica no puedo ver hígado, mientras que con la incisión infraumbilical en mediana yo puedo aperturar y ver el hígado, ¿no? A veces las pacientes cuando vienen, por ejemplo, con HELP, con pacientes con eclampsia, a veces hacemos ese tipo de incisiones para poder visualizar el hígado, porque ya les mencioné, una complicación del síndrome de HELP es rotura hepática. Y es una complicación muy común y yo no lo puedo dejar de pasar. Puedo dejar de revisar el hígado para ver si está bien o no, porque si está mal, esa paciente puede morirse. O yo hago bien la cesárea, lo saco y de repente el hígado se me está rompiendo y va a entrar en un peritoneo y eso es rapidísimo. La paciente se muere muy rápido cuando hay una rotura hepática. Entonces, hay que tener en cuenta ese manejo, ¿no? Como les mencioné, la clave azul es un manejo que nosotros debemos tenerlo muy, muy, muy en cuenta, llevarlo a donde ustedes vayan cuando ustedes inclusive sean internos. Cuando sean internos, va a haber situaciones a las que en algún momento de repente pueden estar solos, ¿no? Y quieren saber el manejo. Y la clave azul siempre va a estar ahí, no va a cambiarse. Es una clave que la van a encontrar en todas las guías de emergencias obstétricas, en todititas, todas las guías de emergencias obstétricas, en las guías de su serum para emergencia obstétrica va a estar la clave azul. Inclusive en sus postas van a tener 3 claves, la clave roja para hemorragia, la clave azul para preeclampsia y la clave amarilla para sepsis, ¿no? Son claves que se las tienen que aprender, inclusive hasta de memoria. Y siempre va a estar ahí, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado con la administración de sulfataminosa porque ya les mencioné que es altamente tóxico, ¿no? Y que su infusión va a ser durante 24 horas, si es que hay una conducta expectante. Y si no, igual yo tengo que comenzar la infusión para prevenirme la eclampsia en lo que demore yo de culminar el embarazo. ¿Sí se entendió? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, en una crisis hipertensiva, ¿uso labetalol o nifedipino? Ya, como vuelvo a mencionar, otra reforzadita. Pregunta de examen, pregunta de NAM, pregunta de residentado médico. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la preeclampsia? Labetalol. Es el primero de elección, labetalol endovenoso, en sus dosis, como ahí estamos evidenciando, de 10 a 20 miligramos endovenoso, que después podemos seguir aumentando si la paciente sigue persistiendo. ¿Por qué? Porque su tiempo de acción es de 1 a 2 minutos. Si yo no tengo labetalol, recién puedo pensar en mi segundo fármaco de elección, que viene a ser el nifedipino, ya que su tiempo de acción también es rápida, de 5 a 10 minutos, pero es un tratamiento que yo administro vía oral, ¿no? Vía oral, obviamente los 2 antes de hay que hidratar a la paciente, pero siempre es el labetalol. Labetalol es a la cabeza. No tengo labetalol, nifedipino. Mi siguiente es nifedipino. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenos días. En relación Sí. a la maduración pulmonar que mencionó de las 24-34, dijo Ajá. la dexametasona y la betametasona. ¿Cuál Ajá. es la más usada en este caso? ¿O la La que mejor? más, la que más usamos es la betametasona por la administración, por su administración que suele ser bien, bien corta, ¿no? La betametasona es la que más mayormente nosotros usamos antes que la dexametasona. Si no tenemos betametasona, porque a veces el hospital no tiene, el CIS no nos los da, pues usamos la dexametasona. Pero más, como tú mencionas, si quieres saber cuál es el que más usamos, es la betametasona. Ahí estamos viendo, por ejemplo, betametasona son 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis, ¿no? Es decir, una sola aplicación y la siguiente es otra aplicación. Mientras que la betametasona tenemos que ponerlo una en la mañana, una en la noche y al día siguiente una en la mañana y otra en la noche, ¿no? Siempre vamos a preferir 1000 veces usar la betametasona que la dexametasona. Pero si no la hay, si no hay betametasona, pues dexametasona. Los hospitales a veces no betametasona. Hay que comprarlos en la calle y a veces el familiar no tiene los medios. Cuando vayan ustedes a su serum,
En su farmacia no van a encontrar betametasona, van a encontrar dexametasona. Es por eso que hay que aprender el manejo de ambos, cómo es la administración de ambos, porque podemos encontrarnos a este tipo de situaciones, ¿no? Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, chicos, como les mencioné, es una clase muy intensa, muy bonita. Ustedes aprovechenla en el momento que estén en sus prácticas en los hospitales, aprovechenla en preguntar. Como les digo, si ustedes les preguntan a los asistentes, van a ver que es muy común, van a ver que es muy frecuente en cualquier hospital que ustedes estén rotando. Es muy común y muy frecuente esto de enfermedades de trastorno de hipertensión del embarazo. Lo importante es hacer el diagnóstico adecuado. El diagnóstico adecuado porque vamos a hacer el manejo adecuado de la paciente y vamos a prevenir que nuestra paciente se complique y también nuestro bebé, ¿no? Lo importante aquí, como le menciono, es identificar, saber por qué ocurre esto, identificar los diagnósticos, hacer bien el diagnóstico para poder hacer un manejo. Sus preguntas de examen, ustedes tienen que leer la clase, ya está hecha, inclusive está grabada, tienen que leer la clase en su examen. El año pasado ha sido uno de los temas que ha venido más, inclusive en sus exámenes. Y en su examen van a venir casos clínicos, así que tampoco es que se aprendan las cosas de memoria. Tienen que asociar los casos clínicos. Gestante de tantas semanas que viene por tal. ¿Y eso dónde lo van a ver? Pues en la práctica, ¿no? En la práctica lo van a ver. Por eso es que es importante que hagan asociación clínica, que hagan el diagnóstico de acuerdo a los criterios que hemos estado hablando. No se olviden igual las definiciones, no se olviden de todos los puntos importantes que le he dado, porque yo mientras he estado hablando, yo he estado dando puntos muy importantes que vienen en su examen y también puntos muy importantes que no se deben de ustedes de olvidar para hacer, como digo, un buen manejo adecuado y un diagnóstico adecuado, ¿no? Para poder evitar complicaciones, sobre todo en la mamá y también en el bebé. Listo, chicos, entonces doy combinada por la clase. Agradezco la presencia de todos ustedes y como les digo, espero que la clase haya sido muy provechosa para todos. Igual yo estoy siempre disponible a cualquier duda, cualquier pregunta. Los alumnos rotantes del 2 de mayo de repente ya tienen mi número telefónico, no hay ningún problema si tienen alguna duda, alguna pregunta de algún caso de repente que ustedes quieren saber, porque este es un tema muy interesante, como lo digo, siempre lo doy, todos los años lo doy esta clase en la universidad y siempre voy a estar pues abierta a cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Entonces, doy por culminada la clase y bueno, que tengan un bonito y fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, Luego, doctora. doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias.